Le agradezco mucho al doctor José Antonio Crespo, analista político en este espacio, que nos ayuda a leer esta información. ¿Cómo estás? Pepe, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, José Antonio, muy buenas noches. ¿Cómo lo estás percibiendo? Que el gobierno de México echó a andar la maquinaria para ayudar a Moreira, para que no estuviera tan solo en el penal de Soto del Real, para que salvar el obstáculo judicial. De pronto la justicia española, con todo énfasis, lo acusa de varios delitos importantes, en fin, lo empieza a investigar, y de pronto, pum, como una burbuja. Ya no hubo nada. Ya no hubo nada. ¿Qué pasó? Mira, si le hemos de creer al diario El País sobre esta información, y creo que la mayor parte de la gente está dispuesta a creerle más que al gobierno mexicano. Creo que sí, ¿eh? ¿No? Por los sondeos que estamos haciendo aquí un sondeo y la gente está más a favor de eso. Sí, le cree más, pues es una cuestión ahorita de credibilidad. Bueno, se decía cuando atraparon allá a Moreira en España, decíamos que pues la impunidad tenía las fronteras mexicanas, que tenían que quienes presuntamente habían incurrido en corrupción tenían que salir del país para ser ahí capturados, porque aquí tenían una red amplia de protección que era la propia clase política. En el caso de Moreira, pues incluso el gobierno federal mismo, ¿no? Bueno, pues si esto es correcto, al parecer la impunidad mexicana puede ir más allá de las fronteras y puede extenderse, no a todo el mundo, pero sí a algunos países, por lo menos en España. Y eso querría decir entonces que pues, el gobierno español, a lo mejor por cuestiones de pago de favores o cuestiones diplomáticas, le dio menor importancia a aplicar la ley en su territorio en el caso de Moreira, que a decir, bueno, no se preocupen, ahorita hablamos con algún juez o lo que haya pasado. Pero si fue por presión del gobierno mexicano, pues entonces el gobierno español o las instancias o el Poder Judicial, pues decidieron quizá ayudar en este caso al gobierno mexicano. La nota del periódico El País habla de un operativo desde el aparato del poder, en la PGR, para defender a uno de los suyos. Sí, porque Moreira, pues sabemos que era cercano a Peña Nieto. Se dice que buena parte del dinero de la deuda coahuilense fue a dar a la campaña presidencial del PRI en 2012. Entonces, pues ahí había cercanía. Recordemos, lo habíamos recordado en su momento, que Peña Nieto dio el visto bueno para que fuera presidente del PRI. Moreira, sí. Moreira, es decir, gozaba, digamos, de ese favor. Entonces, ya sí, era presidente, ya era candidato. Sí, era candidato. Ya era candidato, sí. Ya tenía obviamente la fuerza para incidir. Así es. Y bueno, pues cuando se decidió exonerar en España a Moreira, hubo varios articulistas aquí que dijeron, a ver, ahí está, quienes dijeron que claro, que Moreira tenía que haber sido capturado en España porque aquí la impunidad del gobierno mexicano, etcétera. A ver, ahora que reconozcan, ¿no? Los propios españoles ya dijeron que no tenía ningún problema. Bueno, ahí en primer lugar habría que distinguir entre aquello de lo que se le acusa a Moreira en España de lo que aquí vimos. Aquí lo que vimos fue la cuestión de la deuda, la contratación ilegal, la falsificación de documentos para avalar esa deuda, y eso no tiene nada que ver con aquello de lo que le están acusando los españoles. Entonces, incluso si la justicia española no hubiera encontrado ningún fundamento para las acusaciones que se le hicieron a Moreira allá, eso es cosa distinta a lo que sabemos aquí. Cuando dijimos aquí, las autoridades mexicanas, por cierto, no solamente del gobierno de Peña, sino desde antes, del de Calderón, no le encontraron nada en la cuestión de la contratación ilegal de la deuda. Bueno, pues es que aquí de todas maneras vale la impunidad independientemente de que hubiera o no hubiera evidencia en España, porque son cosas distintas. Aquí sí tenemos todavía suficiente evidencia de que Moreira incurrió en posible corrupción, para no dar por anticipadas las cosas. Bueno, si además ahora esto que dice El País es correcto, de que el gobierno mexicano desde aquí hace un despliegue formal, oficial, aunque por debajo de la mesa, para proteger a Moreira, bueno, pues entonces que efectivamente la impunidad de la clase política, o por lo menos de los favorecidos del gobierno en turno, ya no tiene fronteras, Pepe. Es un daño fuerte a la credibilidad del gobierno. Así es, completamente. Ahora, me llama la atención, no tengo el último dato, pero hasta donde entiendo, el gobierno no ha respondido. No ha respondido, pero por eso decimos, en caso de que esto sea correcto y sea cierto, pues entonces
efectivamente el mensaje que se está mandando a la clase política mexicana es: no se preocupen, señores, mientras estén bien con el gobierno federal, no tienen de qué preocuparse, que es lo mismo que existía en el régimen del PRI durante es años. El mensaje que se está mandando. Ese es el mensaje, y por eso otros gobernadores pues contratan también la deuda monumental de sus estados, de la misma forma, por el mismo camino en que lo hizo Moreira. Recordemos que en Veracruz, que en Chihuahua, que en Nuevo León, las deudas superan incluso aquella que contrató ilícitamente Moreira. Pues sí, si se saben protegidos por la clase política, pues tienen manga ancha para incurrir en este tipo de ilícitos. El día de la detención de Moreira, los funcionarios de la Embajada de México en Madrid recibieron órdenes. ¿De quién? De volcarse por el caso. Unos en la búsqueda de prestigiosos abogados españoles que se hicieran cargo de la defensa de Humberto Moreira, y otros en la atención de la esposa e hijas de Moreira, es lo que dice el periódico. Toda la embajada estuvo volcada en Moreira como nunca había ocurrido con otros detenidos, más allá de la asistencia consular que ordena la ley para mexicanos detenidos en el exterior. ¿Y a quién responden las embajadas y los consulados? Al gobierno federal. Así es, a la Secretaría de Relaciones. Claro. Así es. Lo que pasa es que esto, pues sí, anota un gol en la credibilidad, otro gol, le hace otro agujero a la credibilidad del gobierno, ¿no? Así es decir, bueno, pues se hace todo, se despliega, se utilizan recursos para proteger a quienes han incurrido en corrupción en México, presumiblemente, incluso en el extranjero. Es un fuerte golpe a la credibilidad de este gobierno. Sí, ahora resulta que Humberto Moreira nunca estuvo precisamente solo, aislado en la prisión de Soto del Real. Porque contravienen las promesas. Que había un gobierno importantísimo, como es el de México ante España, sí, detrás, claro, en apoyo y en defensa. De sus propias en defensa propia. En defensa propia. Y entonces esto desmiente estas promesas que una y otra vez ha hecho Peña Nieto de que la corrupción se va a tomar en serio, el combate a la corrupción. Bueno, pues los hechos dicen exactamente lo contrario, Pepe. Muchas gracias por tu comentario. Pepe, nos vemos. Gracias. El doctor José Antonio Crespo. Déjenos hacer, por favor, una pausa y volvemos con más.